ya que estamos aquí, pues veamos qué podemos sacar de estas conferencias que ustedes están eh, tomando y que espero que les deje algo, que les haga pensar y que salgan con nuevas ideas y con nuevas preguntas y tal vez un poco molestos porque ya les desacomodaron lo que ustedes ya tenían acomodado. Así que, bueno, ¿qué pasa si quieres cambiar el mundo? ¿Quieres cambiar el mundo? ¿Se lo han pensado? ¿Quieren dejar algo, además de dióxido de carbono? Pregunto, ¿qué quieres hacer? Y la pregunta también es, ¿qué necesitas para cambiar el mundo? Y aquí lo que les voy a tratar de explicar es que si quieren cambiar el mundo, pues primero deberían entender cómo el capitalismo les va a ayudar a lograrlo, a cambiar ese mundo. Y lo primero que tienen que hacer, lo primero que deberían hacer es entender qué pueden cambiar y qué no se puede cambiar, para que no terminen golpeándose contra la pared una y otra vez, queriendo cambiar lo que no se puede cambiar. Entonces, si queremos aprender a qué es lo que podemos cambiar y qué es lo que no podemos cambiar, debemos entender que no es lo mismo, aunque parezca canción, no es lo mismo, no es igual, ¿sí? No es lo mismo lo que ya es, lo que existe, lo que es metafísicamente dado, versus lo que hace el hombre. Y me gustaría continuar o arrancar con una frase que me imagino ustedes ya han entendido, porque ustedes ya han escuchado, perdón, y que nos va a ayudar a entender la diferencia entre lo metafísicamente dado y lo hecho por el hombre. Y la frase dice, Dios me otorgue la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar aquellas que puedo cambiar y la sabiduría para entender la diferencia. Esta frase se le atribuye a un teólogo, Reinhold Niebuhr, y dejando a un lado el hecho de que esta declaración es expresada como una plegaria que implica que los estados emocionales y el estado mental dependen o son un regalo místico, cosa que no coincido con ello, la frase nos explica muy bien lo que es una actitud mental de una persona racional, cómo debería actuar una persona racional y qué es lo que debería hacer. Entonces, ¿qué es aquello que no puedes cambiar? Pues aquello que no puedes cambiar es lo metafísicamente dado, lo que es. La naturaleza es lo metafísicamente dado, es decir, la naturaleza de la naturaleza está fuera de poder de cualquier voluntad. Les voy a contar una historia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo nunca había tenido un gato y adopté un gato. Y cuando yo llegaba a mi casa, yo esperaba que mi gato me llegara a recibir, pero es gato. Y como es gato, no me llega a recibir. A pesar de que yo le hablo, a pesar de que yo le hablo cariñosamente, el gato no me llega a recibir porque es gato, no es perro. Y aunque yo ponga todo mi esfuerzo para que mi gato, Vespa, llegue conmigo, pues no me hace caso. Y el Nino es peor, el Nino solo levanta la cabeza, se voltea y me ignora. Entonces, el gato actúa como lo que es, lo metafísicamente dado, y por más que yo quiera cambiarlo, no lo puedo cambiar. Entonces, debemos aceptar que la naturaleza es como es. Y como acepto que la naturaleza es como es, son los hechos de la realidad, no los puedo cambiar, aún por más que yo intente convencerlo que debería saludarme, pues lo que hago entonces es aceptar que es un gato. Bueno, entonces uso mi conciencia para percibir lo que es. Tengo esa facultad de percibir y adquirir el conocimiento de lo que es mi gato. Y cuando yo lo percibo cómo es mi gato, pues me puedo dar cuenta también que puedo adquirir conocimiento sobre mi gato. Pero hablo de mi gato, pero igual podría ser de un día lluvioso, de un huracán, como lo que está sucediendo ahora en Miami, y obtengo conocimiento de cómo es, qué aprendí,
que a mi gato le encantan ciertos alimentos. Entonces comprendí que si yo relacionaba mi llegada con comida, mi gato iba a decir, oh, llegó la comida. No llegó María Dolores, llegó la comida. Y entonces, para poder dominar o poder dominar la naturaleza, hay que primero obedecerla. ¿A qué se refiere esta frase? Se refiere a que lo primero que tenemos que hacer es entenderla para poder arreglar y actuar, usar la naturaleza, de la naturaleza, valga la redundancia, para poder lograr mis fines. Ahora bien, lo que sí puedo cambiar o lo que sí debo cuestionar es lo que es hecho por el hombre. Cualquier acción o cualquier cosa que involucre la acción humana es hecho por el hombre y pudo haber sido diferente. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Si con la naturaleza no puedo hacer cambios, con lo que hace el hombre sí lo puedo cuestionar y no lo debo dar por algo metafísicamente dado. No sé si me estoy explicando. El hecho que alguien les diga que, no sé, ya sé, que soy gato y me tienes que tratar como gato, es lo hecho por el hombre y lo puedo cuestionar. Lo que no puedo cuestionar es a Vespa diciéndole que no es gato. ¿Qué puedo cuestionar? Puedo cuestionar lo que hizo Marcela, cuestionar una obra de un autor haciendo un juicio de valor y puedo cuestionarlo, no debo darlo como lo metafísicamente dado. Y lo que hacemos muchas veces es que aceptamos como lo metafísicamente dado lo que dicen las personas o lo que es hecho por el hombre y queremos cambiar lo que es la naturaleza. Y hacemos esta contradicción, tenemos esta contradicción o esta forma poco racional de actuar y esto hace que nos demos contra la pared y contra la pared y contra la pared y contra la pared, tratando que la pared se quite. Cuando estamos hablando del tema de la naturaleza. Entonces, es muy importante que entendamos esta diferencia. ¿Por qué? Porque si queremos cambiar el mundo, lo primero que tenemos que entender es qué podemos cambiar y qué no podemos cambiar. Si no, vamos a llegar a ser como aquellos personajes que quieren cambiar la naturaleza humana, que quieren que trabajen todo lo que puedan y que consuman solo lo que necesitan. Que además no piensen en ellos, ni en los suyos, ni en sus valores, sino que piensen en el colectivo. Y que además les hacen o los quieren hacer creer que es correcto sacrificarse. Y cuando digo sacrificarse es entregar algo de valor para recibir algo de menos valor por una ideal que no es mío, que no es propio y que no me aporta nada. Y entonces es ahí cuando tratamos de cambiar la naturaleza en lugar de cambiar lo hecho por el hombre. Lo hecho por el hombre nunca debe ser aceptado de forma crítica. Yo siempre digo, esto es como los chicles, mastíquenlos y no se los traguen. O como la comida, mastiquen bien las ideas antes de tragárselas. Pero ¿cómo mastico bien las ideas antes de tragármelas? Pues para eso necesitamos pensar bien. ¿Y qué es pensar bien? Es usar la razón. Y entender que la razón es el único medio que tenemos para la sobrevivencia. A mí me encanta poner el ejemplo de qué harían ustedes en una isla. ¿Y saben por qué me encanta? Porque en la isla no hay supermercado, porque en la isla no van a encontrar un letrerito que dice a 10 quetzales la libra, porque en una isla no van a encontrar nada por sentado. Tienen que pensar si quieren sobrevivir. Tienen que conseguir tienen que pensar hasta para lo más mínimo, que es cómo consigo agua, dónde voy a dormir, ese animalito que viene me va a comer, es amigo o enemigo, o es comida. Entonces, la razón es la facultad que tenemos y es una facultad que ejercemos por elección. Pensar
es decisional. ¿Sí? Podemos, y no es automático, porque podemos evadirnos. Yo no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que se hacen los locos, lo que solemos decir, hacernos los locos, y es evadir la realidad. Y entonces nos hacemos los locos y podemos decidir no enfrentar la realidad. Lo que no podemos hacer es evadir las consecuencias de haber hecho eso. Lo que no sé si a ustedes les ha pasado que les dicen, en mi época así era, no sé ahora. En mi época cuando ibas a tener un castigo, desaparecías del mapa. Desaparecías, o sea, cuando sabías que tu mamá te iba a regañar o te iba a sonar, desaparecías del mapa y no te aparecías con la esperanza de que cuando después de 2, 3, 4 horas llegaras, se le hubiera olvidado. Ahí estaba evadiendo la realidad. Pero, como decían las mamás, de llegar tienes. Y sí, efectivamente, la realidad llegaba. Entonces, tenemos la libertad de pensar o evadir. Y cuando usamos la razón, pues hay varias cosas. Una es que la razón es el medio básico para sobrevivir. Primero, entender eso. Segundo, que la razón lo que hace es que todo lo que estamos percibiendo lo integra y genera conocimiento. Pero la razón no es ni omnipotente, ni omnisciente, ni infalible. Nos podemos equivocar. Y por eso debemos tener métodos para pensar bien y corregir aquello que no coincide con la realidad. ¿Quién es el juez final? La realidad. Yo puedo pensar que si me desaparecía 4 horas no me iba a pasar nada, pero la realidad me decía a las 4 horas que sí. Entonces había hecho un juicio equivocado, un razonamiento equivocado. ¿Y cómo aprendemos o cómo generamos estos juicios? Tenemos dos elementos. Uno, la extrospección y la otra, la introspección. Por lo general se nos habla mucho de la introspección, pero pocas veces se nos habla de la extrospección. ¿Y qué significa la extrospección? Es ver hacia afuera, es percibir, es ¿qué es lo que sé? Y la segunda pregunta es ¿cómo lo sé? ¿Alguien me lo dijo? ¿Me lo tragué? ¿Me cayó del cielo? ¿Cómo lo sé? Y la otra forma en que también estamos adquiriendo conocimiento es cuando percibimos nuestras emociones. Y digo percibimos es ¿qué es lo que siento? Primero tengo que identificar qué es lo que siento. Yo no sé si se han dado cuenta que los chicos o los niños cuando están pequeños tienen sueño y no se logran dormir y están todos inquietos y lloran y no le atinan que lo que tienen es sueño, porque aún no logran identificar sus emociones. Entonces, lo primero, y yo quisiera que nosotros lográramos pasar esa etapa, porque pareciera que no pasamos esa etapa, de identificar qué siento. ¿Estoy muy enojado? ¿Estoy molesto? ¿Estoy contento? Y después, ¿por qué lo siento? ¿Por qué me siento enojado? Porque muchas veces nos quedamos, estoy enojado y hoy me va a escuchar. Estoy muy contento y hoy invito todos los tragos o el café. Estoy muy contento y digo que sí a todo. Pero pocas veces hacemos la pregunta, ¿por qué lo siento? ¿Qué es lo que está generando esta emoción? Y entonces, ¿qué pasa cuando fracasamos al usar la razón? Pues pasan cosas tan terribles como que reprimimos nuestras emociones y lo que hacemos es que en lugar de identificarlas y entenderlas, lo que hacemos es o las obviamos o las magnificamos. Tenemos conflictos internos, hay un caos, un día estoy contento, otro día estoy enojado, al final no sé ni qué pasa, o no saben qué pasa conmigo, tengo desconfianza y me creo incapaz de poder resolver las cosas que me presenta la vida. Y entonces, ¿qué sigue? Pues que empiezo a racionalizar y digo, no es que no quiera estudiar, lo que pasa es que yo trabajo mejor bajo presión. Si a mí me ponen el examen mañana, hoy se me queda todo. Y empiezo a racionalizar todos los malos juicios que hago.
Que ojo, no es lo mismo que razonar. Es al contrario, la racionalización es el encubrimiento. Es un proceso en el cual las emociones nos proveen una identidad falsa, nos dan justificaciones, ¿o no? No llegué tarde. Lo que pasa es que el semáforo me tiene mala voluntad, por ser muy obvio. Entonces, la racionalización no es un proceso para percibir la realidad, sino que se trata de ajustar la realidad a lo que yo quiero que sea. Sí me quiere, nunca les llama, los trata mal, pero sí me quiere. Sí, ya me sonrió, ¿verdad? Entonces, usar la razón debe ser nuestra herramienta más importante. Es nuestro superpoder. Como especie, es nuestro superpoder. Y es la virtud básica y fuente de las demás virtudes. Es reconocer y aceptar que es la única fuente de conocimiento, que es a través de la razón como vamos a aprender. Y que es el único juez para nuestros valores y la única guía para nuestras acciones. Entonces, pensar no es instintivo, razonar no es instintivo, no es automático, no es involuntario. Ay, hoy pensé. No, hay que hacer el esfuerzo. ¿Sí? Y como hay que hacer el esfuerzo, podemos cometer errores. Se vale cometer errores, es normal que cometamos errores. Lo importante es que aprendamos de los errores, que no cometamos los mismos errores. ¿Sí? Entonces, si ya entendimos que hay cosas que podemos cambiar y otras que no podemos cambiar, y hay otras que debemos y podemos cuestionar, y otras que debemos entenderlas para poder adaptarnos y usar su propia naturaleza para lograr nuestros fines, y que para eso necesitamos usar la razón, ¿y el capitalismo qué? ¿Para qué necesito capitalismo si yo tengo mi razón? Yo puedo usar la razón. Pues resulta que el capitalismo es un sistema social, político y económico que protege los derechos individuales. Y al proteger los derechos individuales, pues resulta que es el que te permite ser lo que tú quieras ser. Porque primero determina que tú tienes derecho a tu vida. Pero para tener derecho a tu vida necesitas sustentarla. Porque no podemos andar por la vida cazando moscas y comiéndonoslas o sembrándonos en el jardín y esperar florecer. Tenemos que actuar. Entonces, los derechos que son la base del capitalismo son los que nos permiten lograr nuestros objetivos, lograr nuestros sueños. ¿Qué derechos? ¿De qué derechos hablamos? Del derecho a la vida. Nadie duda que tiene derecho a la vida. Pero el tener derecho a la vida implica que tienes que actuar para conseguir sostener tu vida. Y eso es el derecho a la libertad, el derecho a actuar. Y el tercero es la propiedad. Actúas para obtener propiedad que puedes consumir o intercambiar con alguien más para lograr tus fines. Y entre más exitoso seas haciendo intercambios, pues más riqueza podrás generar o más valor tendrás para ti y para los que le generas valor. Entonces, si el capitalismo protege la vida, la libertad y la propiedad, entonces, ¿cuál debería ser la función de un gobierno? Pues ser una autoridad neutral, ser un árbitro. ¿Ustedes han oído la frase de árbitro vendido? ¿Alguna vez se la gritaron a alguien en un partido? Yo jugaba básquetbol cuando estaba de la edad de ustedes y sí, enojaba muchísimo cuando había un árbitro vendido. ¿Por qué? Porque las reglas no eran justas, porque había parcialidad. ¿Y qué pasa cuando hay un árbitro vendido? Entonces, como sabes que no va a marcar las faltas, pues te desquitas. Porque si te hacen falta y no la marcan, pues yo también. ¿Y qué pasa? Termina, ya a nadie le importaba meter canastas en el básquet, sino era ver a quién le metías un codazo.
se pierde un sentido de para qué nos asociamos. Entonces, el gobierno debe ser el protector, no el contralor. ¿En qué sentido? En que el gobierno en un sistema capitalista lo que hace es proteger la vida, la libertad y la propiedad de la interferencia de alguien más. No va a proteger tu vida de, mira, no te vayas a comer esa hamburguesa. ¿Cómo te vas a comer esa hamburguesa y todavía la pides agrandada? ¿Y sabes qué? No, ya mucho Netflix, ahora ponte a hacer ejercicio. O sea, el gobierno no debe meterse en eso. Lo que debe hacer es proteger tu vida, tu libertad y tu propiedad. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Es tu responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo para actuar? Es tu responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con tu propiedad? Es tu responsabilidad. El gobierno se va a encargar de que no se metan con tu vida, con tu propiedad y con tu libertad. Entonces, si el capitalismo protege mi vida, mi libertad y mi propiedad, y yo lo que quiero es cambiar el mundo, y uno de mis fines es cambiar el mundo, la pregunta que les diría es, ¿tiene o no que ver el capitalismo con mi deseo de cambiar el mundo? Y viene mi segunda pregunta, si quiero cambiar el mundo, ¿por dónde debo empezar? ¿Que cambien los demás? ¿Yo estoy bien? ¿O empiezo cambiando yo e irradiando a los demás? En conclusión, la razón es la única herramienta que tienen para lograr sus fines, para lograr el objetivo que tengan en esta vida. Aprendan a diferenciar lo metafísicamente dado y lo hecho por el hombre, aquello que pueden cuestionar y aquello que deben aceptar como es. Usen su razón para entender esa diferencia. ¿Sí? Tengan la valentía de cuestionar aquello que pueden cambiar. Atrévanse. Atrévanse a cambiar lo que quieran cambiar. No se conformen con ser una oveja más. No vinieron para ser ovejas. No vinieron para ser rebaño. Vienen a este mundo para dejar una huella. No vinieron solo a consumir dióxido de carbono. Tienen muchos talentos. Usen esa razón para identificar esos talentos. ¿Cuáles son sus superpoderes? Y el capitalismo, véanlo como su aliado, porque es un sistema que les va a proteger la vida, la libertad y la propiedad. No les va a decir cómo vivir su vida. ¿Sí? Entonces, regresando a aquella frase, la serenidad proviene de la habilidad para decir sí a la existencia, a lo que es. El coraje proviene de la habilidad para decir no a las elecciones erróneas, hechas por otros. El poder de cambiar el mundo está en la capacidad de usar tu razón y actuar para perseguir tus fines. Usa tus superpoderes, llamados talentos, para que en libertad hagas de tu vida algo extraordinario. Y estoy segura que si ustedes hacen de su vida algo extraordinario, seguramente van a impactar en muchos más. Gracias.